que vamos a tratar hoy se titula ¿Quién es el prójimo? Hemos oído hablar mucho sobre el prójimo, la Biblia nos habla sobre el prójimo, pero ¿quién es el prójimo? El prójimo será aquella persona que recibe la ayuda o el que da la ayuda. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estudiar con respecto a la palabra de Dios y qué incidencia tiene en nosotros cuando identificamos exactamente quién es el prójimo. Entonces los invito a abran su Biblia en Lucas capítulo 10, verso 25. Esta es la parábola que se titula El buen samaritano. Bueno, entonces vemos aquí que en la parábola del buen samaritano que se encuentra en Lucas 10, 25, nos está hablando de un samaritano que hizo misericordia. Pero primero entendamos qué es samaritano. Podemos entender a samaritano aquella persona que es natural de Samaria, ¿verdad? Una región de Palestina. Pero también samaritano es aquella persona que practica la religión samaritana, que rechazaron ciertas prácticas y doctrinas de los judíos. Y había una especie de enemistad entre judíos y samaritanos. No se gustaban. Y eso pasó cuando la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando Jesús le pidió agua a la mujer samaritana y Jesús le dijo, ¿por qué me pides agua? La mujer le dijo, ¿por qué me pides agua a mí que soy samaritana? Entre judíos y samaritanos no se gustan. O no se llevan bien. Entonces Jesús le dijo, si supieras quién es el que te ha pedido, dame beber, le pedirías tú a él agua de vida. Bueno, lo importante es que tengan en cuenta que entre judíos y samaritanos no se gustaban. Pero también podemos entender a samaritano, dicho una persona que es nuestro prójimo. Un individuo, y ese individuo, nuestro prójimo, puede ser cualquiera. Dios nos manda a amarlo. A todas las personas que están alrededor nuestra, nos manda a amarla. Ser proactivo, controlar nuestras emociones y anticipándonos a los acontecimientos, contrario a ser reactivo, porque muchas personas son reactivas, ¿verdad? Si le hacen un mal, responden con un mal, si le hacen un bien, responden con un bien. No, nosotros siempre tenemos que responder con bien, así nos hagan mal. Eso es lo que se llama una persona que es proactiva, que tiene control sobre sus emociones. Por eso Dios nos mandó, nuestro Señor Jesucristo nos mandó a amar a nuestro prójimo. Muchas veces no podemos entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué nos hacen cosas? ¿Por qué nos critican? ¿O por qué dicen algunas cosas que en un momento dado nos pueden ofender a nosotros? Fíjense usted que Dios no nos ha mandado a entender al prójimo, sino nos ha mandado a amarlo. ¿Por qué nos manda a amarlo? Porque, así como dice en Proverbios 10, 12, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá toda la falta, toda clase de falta la cubrirá que el amor. Entonces tenemos que amar al prójimo. Cuando nosotros amamos al prójimo, cubrimos muchas faltas, las faltas que nos pueden hacer y sobre todo porque cuando nos hacen una falta a nosotros, se la están haciendo a Dios. Entonces cubrirá muchísima falta el amor. Entonces tenemos que amarlo. Comprender lo que sucede. O sea, eso se denomina, en el mundo se denomina como empatía, ponerse en los zapatos de otro. Jesús tuvo mucha empatía con nosotros. Él se hizo hombre precisamente para llevar el pecado nuestro. Él le dolió en su corazón que no pudiéramos nosotros solventarlo del pecado y él mismo vino a hacer sacrificio expiatorio, perfecto por nuestros pecados. Por eso 1 Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. O sea, él tiene mucha empatía sobre nosotros. Él nos comprende a nosotros y él sabe lo que está sucediendo en el corazón de cada uno de nosotros. Así que nosotros lo que tenemos que hacer cuando tengamos algo que nos motive a actuar con base en nuestras emociones, tenemos que ir tranquila y confiadamente al trono de Dios. Por eso Filipenses capítulo 2, verso 3 nos dice que nada hagamos por contienda, sino que todo sea con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a nosotros mismos. No mirando cada uno lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Eso se llama humildad. Y tenemos que practicar la empatía, comprender lo que sucede de pronto en otra persona por el cual nos ha atacado. Entonces tenemos que entender esto, que el samaritano es cualquier persona y que tenemos que amarla y comprender por lo que está pasando en un momento dado. Pero vemos aquí que este intérprete de la ley trató de tentar a nuestro Señor Jesús con la pregunta sobre la salvación. Por eso le dice, ¿haciendo qué cosas obtendré la salvación? Jesús. Y nosotros sabemos pues que la salvación no es por obra, ¿cierto? Sino que el cumplir los mandamientos son señales externas, son consecuencias de que una persona es salva. ¿Por qué? Porque pueden ser fingidas. Lo importante no es tanto cumplir los mandamientos, sino qué nos motiva a cumplir los mandamientos, de dónde se desprende esa obediencia a los mandamientos, porque hay muchas personas que pueden cumplir los mandamientos, pero los cumplen simplemente en forma fingida, y eso fue lo que pasó en Marcos 10, 17, cuando el joven rico se le acercó a Jesús, ¿verdad?
que dice Marcos 10:17, dice que al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para hacer vida eterna? Que todas las personas quieren ganarse la vida eterna, quieren ganarse la salvación. La salvación no es por obra, porque si la salvación fuera por obras, ¿para qué vino Jesucristo? Simplemente hubiera dicho: sálvese el que pueda ser bueno. Entonces, no habrá ninguna obra buena por la cual que nosotros hagamos, por la cual podamos ganarnos la salvación. La salvación es por la misericordia, por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Así como dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, ¿verdad? Que Él murió por nuestros pecados. Entonces, la muerte de Cristo es el sacrificio completo, es único e indispensable para el perdón de los pecados. Entonces, nosotros no somos salvos por obra, ni por cumplir mandamientos, sino que nosotros cumplimos los mandamientos porque somos salvos, pero no cumplimos los mandamientos para ser salvos, porque lo contrario sería decir que somos salvos por obra, por cumplir los mandamientos. No, los mandamientos son señales externas como consecuencia de ser salvos, porque pueden ser fingidos. Entonces vemos que la salvación no es por obra. Y en Marcos capítulo 10, verso 20 le dice, él entonces le respondió, le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. O sea, este joven rico había guardado todos los mandamientos de su juventud y él ya se consideraba salvo por eso, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué le dijo? Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vea que nuestro Señor Jesucristo lo mandó a tomar su cruz. ¿Qué significa tomar su cruz? Tomar su cruz significa morir a nuestros deseos, porque nosotros cuando queremos hacer algo y no lo hacemos, estamos sufriendo internamente. La persona que por lo menos quiere embriagar, si no se embriaga por su propia fuerza, empieza a sufrir. Pero tenemos que buscar a nuestro Cristo, nuestro Salvador, que es nuestra ayuda y que Él nos da la fortaleza para no sucumbir a lo que antes hacíamos. Entonces, ¿cuándo es tomar nuestra cruz? Cuando morimos a nuestros deseos carnales, cuando ya no queremos hacer lo que antes hacíamos, sino ahora queremos es adorar al Señor. Entonces sabemos que la salvación no es por obra, no habrá ninguna obra por la cual nosotros podamos ganarnos la salvación. La salvación es por fe. Y la fe podríamos decir que es una decisión de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ahí decimos que estamos aplicando la fe, y esa sí es la que da salvación, cuando usted hace todas las cosas por amor a Dios y por amor al prójimo. ¿Y qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Es verlo en todas las circunstancias de nuestra vida, no solamente en las cosas que aparentemente son buenas para nosotros, sino aquellas que también aparentemente son malas para nosotros, porque sabemos que no hay ninguna obra mala que Dios permita en nuestra vida que sea para nuestro perjuicio. Todo es para nuestro bien, inclusive una enfermedad, una calamidad económica, calamidad doméstica, todo es para nuestro bien. Acuérdense lo que dice Romanos 8:28, que todo lo que le sucede a los que conforme a su propósito son llamados es para su bien. Entonces, por amor a Él le damos gracias a Dios por todo, inclusive por aquellas cosas que aparentemente son malas. Por eso dice Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces sabemos que la salvación no es por obra, no habrá ninguna obra buena que nosotros hagamos que podamos obtener la salvación. Entonces, tengamos en cuenta que la salvación siempre será por fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero sabemos que la fe, además de ser una decisión, amar a Dios sobre todas las cosas, también es una decisión de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que nos haga nuestro prójimo a nosotros mismos, ellos son un instrumento que Dios está utilizando para probar cuánto le amamos. Cuando alguien nos ataca y queremos responder de una manera también agresiva o ofuscados, nos estamos dejando llevar por nuestros sentimientos, por nuestras pasiones, nuestros deseos. Tenemos que dominarlos. ¿Por qué? Porque son instrumentos que Dios utiliza para ver cuánto le amamos y somos capaces de sufrir por Cristo. Así nos lo dice 1 Juan capítulo 3, verso 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces, mire cómo la palabra nos dice que si tenemos bienes de este mundo, no estamos hablando simplemente con que Dios te bendiga o orar por una persona, y eso es bueno, no estoy diciendo que no lo haga. Pero si usted tiene bienes de este mundo y puede ayudar a alguien en estado de necesidad, hágalo, y eso demuestra que usted tiene amor de Cristo en su corazón, porque la única forma de mostrar que tenemos amor a Dios es haciendo obras. Con las obras demostramos nuestro amor, con las buenas obras demostramos nuestro amor a Dios. Y vemos también el capítulo que estábamos leyendo, precisamente sobre Lucas 10, en el verso 29, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? El religioso demostró su falta de amor, primero porque tentó a nuestro Señor Jesucristo, buscándole una forma de que él cayera en la justificación que iba a dar sobre la respuesta. Y también se justificó a sí mismo. Pretendía demostrar que él era caritativo y que por consiguiente obtenía la salvación. Pero, ¿cómo se demuestra quién es el prójimo? Ante una calamidad humana que tenga una persona que está cerca a nosotros, ¿cuál es nuestra reacción? Muchas veces empezamos a buscar culpables, a etiquetar, ¿verdad? A decir, él se lo buscó por estar en un lugar peligroso. Alguno podría decir eso, ¿verdad? Que la persona esta que iba pasando por el lugar peligroso y fue atacado por unos ladrones, en los capítulos que estábamos leyendo. Entonces, alguno podría decir, él se lo buscó por ir por un lugar peligroso. Otro podría decir, eso debe ser que tiene un pecado tan grande y por eso los asaltantes lo atacaron. Entonces puede ser consecuencia de su propio pecado, o sea que recibió lo que se merecía. Pero sabemos que todo lo que nos sucede, o todo lo que le sucede a una persona en esta vida, que aparentemente cosas malas, son para que la gloria de Dios sea perfeccionada. Inclusive eso pasó cuando Jesús se acercó donde Marta una vez había tenido la noticia de que Lázaro había muerto. Y Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. También sabemos que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, el amor por el semejante no es un tema de discusión teológica. Vemos aquí cómo primero el sacerdote, cuando vio al herido en el camino, no quiso acercarse al herido. ¿Por qué no querría acercarse al herido? Algunos dicen que el sacerdote posiblemente pensaba que ese herido estaba muerto y esto le impediría cumplir sus deberes en el templo y no podía arriesgarse, porque en Números 19:11 dice: el que tocare un cadáver de cualquiera persona será inmundo 7 días. Entonces, si él tocaba, si esa persona estaba muerta, como de pronto sucedió que pensó el sacerdote, si tocaba a la persona que estaba herida, pues estaría impedido para cumplir sus deberes en el templo. Entonces él no quiso arriesgarse. Por otro lado también vemos el levita tampoco quiso ayudar a la persona. Posiblemente creyó que era una trampa, porque muchos asaltantes, venía alguno y se hacía el herido para que cuando la persona se acercara a ayudar, venían los otros asaltantes y atracaban a la persona o asaltaban a la persona que llegaba a ayudarlo. Entonces, como el viajero ingenuo se paraba para ayudar, los otros bandidos se le echaban encima para robarlo. Entonces el levita ni el sacerdote quisieron ayudar. Independientemente de las razones que querían cada uno, ninguno de los dos quiso ayudar. Entonces vemos aquí cómo el ayudar al prójimo no es una cuestión teológica, sino es una cuestión práctica, sin discriminar, sin hacer perjuicios religiosos ni perjuicios sociales, sin etiquetar a una persona porque se lo merecía esa persona y por eso está en ese estado, ni pensar que podría ser un hereje, porque fíjense ustedes que esa persona, el herido, estaba sin ropa, entonces no pueden distinguir que era un judío o si era un samaritano, porque en la indumentaria se conocía quién era un judío. Así como el caso de la mujer samaritana que identificó que nuestro Señor Jesucristo era judío, posiblemente por la indumentaria, ¿verdad? Porque los judíos en ese entonces tenían una forma de vestir muy particular, igual que los samaritanos. Pero vemos que este herido que estaba en medio del camino estaba semidesnudo, o sea que no tenía ropa que identificara si era samaritano, si era judío o si pertenecía a cualquier otra clase de religión. Que, o sea, en otras palabras, podría ser un hereje. Y sin embargo, vemos que ese samaritano se acercó a ayudarlo, independientemente si esa persona herida era samaritano o si era judío o cualquier otra clase de religión.
no podemos negar nuestra ayuda a otra persona por los dogmas cristianos. Hay muchos dogmas cristianos que las personas evitan para ayudar a otros. ¿Cuáles son los dogmas cristianos que las personas evitan para ayudar a otros? Por lo menos cuando una persona ve que no guardan el sábado, entonces pueden pensar que esa persona es un hereje porque no guarda el sábado, como las personas que según su creencia están obligados a guardar el sábado. Otros, por lo menos, de acuerdo a la vestimenta, que si viste de determinada forma puede ser un hereje porque no está guardando compostura con su cuerpo en la forma de vestir. Entonces nosotros no podemos juzgar a una persona por dogmas religiosos, tales como el guardar el sábado o la forma de vestir, o si algunos creen que Dios es uno solo, o son tres, porque los que son unicitarios llaman a los trinitarios herejes y los trinitarios a su vez a los unitarios también herejes, en fin, se presenta una cantidad de discusiones sobre eso. Entonces nosotros tenemos que ayudar a las personas independientemente de su religión, independientemente de su creencia. Eso demuestra que tenemos amor en el corazón, así como hizo el samaritano, ¿verdad?, que ayudó a esta persona, independientemente de sus creencias religiosas. Entonces vemos aquí quién probó ser el prójimo. Hay una idea errada o creencia errada que hay que ayudar solamente a los de nuestra propia religión. Por lo menos el judío cree nada más que el prójimo es otro judío, que hay que ayudar al propio otro judío. Y otras personas también creen que se debe ayudar a los de la misma creencia, ¿sí? No, pero eso nosotros no tenemos que hacer esa cosa. Eso es un concepto erróneo del prójimo. El verdadero concepto del prójimo es ayudar al que responder al sufrimiento humano, ayudar a cualquier persona. Y el verdadero prójimo es aquel que entiende la urgente necesidad de ayudar, sin importar su religión, su credo, el lugar en que se produzca esa necesidad de ayuda que tenga la persona. En conclusión, somos prójimos, tanto el que ayuda como el que recibe la ayuda. Ahí tenemos el caso de los prójimos, ¿verdad? El prójimo es tanto el que ayuda como el que recibe ayuda. En otras palabras, prójimo es tanto el benefactor como el beneficiario. Entonces, prójimo, el que ayuda, debe ayudar desinteresadamente, sin etiquetar, sin esperar nada a cambio, en una actitud benévola, siempre buscando el bien del otro. Ese es el verdadero prójimo, el que ayuda por amor, y Dios lo va a bendecir. Dios no ama más al que ayuda, sino que lo bendice más al que da. Dios ayuda más al que da o bendice más al que da que al que recibe. Así lo dice Hechos 20:35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En ninguno de los evangelios encontramos esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero acordémonos que muchas de las cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo no están escritas en la Biblia. Porque si se hubiera escrito todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo, no alcanzaron los libros para haber escrito todas las proezas y las hazañas que nuestro Señor Jesucristo hizo y dijo. Entonces, por eso vemos aquí simplemente que está haciendo una referencia a algo que Él dijo, aunque no está en los evangelios, que es más bienaventurado dar que recibir. O sea, que recibe más el que da que el que recibe de parte de Dios, obviamente porque va a recibir muchísimo más. Pero también prójimo es el auxiliado. ¿Y cuál debe ser la acción del auxiliado, de la persona que recibe ese auxilio por parte de su benefactor? Debe ser agradecido en una forma espléndida, no parco para agradecer. Nosotros siempre cuando damos gracias debemos ser espléndidos en nuestro agradecimiento, porque eso lo hacemos por amor a Dios, porque sabemos que Dios fue el que motivó a esa persona a ayudarnos, entonces tenemos que ser espléndidos. Y acordémonos que el ser agradecido es como un imán que va a traer más bendiciones. Entre más usted sea agradecido por ayuda que ha recibido, va a traer más bendiciones, ya sea de la misma persona o de parte de Dios, porque es bonito ayudar a una persona que es agradecida, ¿cierto? Cuando uno ayuda a una persona y esa persona es agradecida, provoca volverla a ayudar, ¿o no? Siempre provoca volver a ayudar a una persona que es agradecida. Pero a los desagradecidos que ni siquiera dan las gracias, como que no provoca ayudarlo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir ayudando, así no nos den las gracias, porque Dios nos manda a ser benévolo con todas las personas, así no nos las agradezcan. Pero qué bonito es que cuando uno ayuda a una persona, esa persona diga gracias por lo menos, ¿verdad? Y lo diga de una manera sincera, de una manera espléndida, se desborde en agradecimiento y eso trae más agradecimiento. Por eso se dice que el agradecimiento es como un imán que atrae más bendiciones. Por eso nuestro Señor en su palabra nos dice tenemos que dar gracias por todo, y no solamente a Dios, sino a los instrumentos que Dios usa para bendecirnos, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, que nosotros seamos agradecidos con Dios y con las personas que Dios utiliza para ayudarnos, para bendecirnos, que siempre tengamos palabras de agradecimiento para todo
acción benévola que tengamos a nuestro favor. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, descubrimos que es fácil vivir gozosos y agradecidos, no solamente con nuestro prójimo, sino con Dios. Y vamos a vivir gozosamente, siempre que nosotros seamos agradecidos y que tenemos predisposición a ayudar a todas las personas, independientemente de quién sea, de su credo religioso, de su posición social, no importando su condición o no importando el sitio en que esta persona esté padeciendo una necesidad. Siempre tenemos que tener un corazón benévolo para ayudar a esas personas. Y cuando nos ayuden a nosotros, no se olvide de ser agradecidos, porque esto es un imán que atrae más bendiciones. Entonces, todos somos prójimos, tanto como el benefactor como la persona beneficiaria de la ayuda. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta es la enseñanza que hemos tenido por el día de hoy sobre el prójimo. Espero que lo atesoren y lo más importante, que pongan por obra esta enseñanza que les dará vida y sobre todo que les dará luz para vivir una vida gozosa y agradecida, no solamente con Dios, sino con nuestro prójimo.